Vamos a dar inicio entonces a los vivos de los domingos para conectar. Hoy con la presencia acá. Mira, Guido, hay algo que nosotros hacemos porque esto empezó así como casual, lo voy a poner en tema, Angie, Guido, Sí, sí, porque me no encanta. tiene mucha idea. Angie y yo somos amigas de hace muchísimos años. Angie vive en Mendoza, yo estoy acá en Capital Federal. Por algún tiempo, las cosas de la vida y demás, no nos conectamos, nos volvimos a conectar. Angie cree que hace poco comenzó el camino de acompañar a la gente, pero en realidad nosotros nos conocimos en los Scouts cuando éramos chicas y ahí ya ayudábamos a la gente. Y eso nos olvidamos, Sí, creo que lo recordamos sí, sí, ahora. lo Así recordamos acá que juntas. ujú, decidimos empezar a hacer vivos para conectar domingos para conectar con la intención de acercarle a toda la gente que nos escuchaba algunas herramientas que tengan que ver justamente con conectarnos con el propósito de vida. Poca cosa, ¿no? Poquísimo, es como así Está bien, pero herramientas. mucho más profundo de lo que pensamos. Sí, y en ese punto de herramientas empezamos a ver que estaba como que era muy interesante que la gente empezara a conocer todos los tipos de terapias alternativas que hay, que no hay una sola terapia, y que pudiéramos traer a aquellos, ¿no?, que en primera persona nos pudieran contar de qué se trataba. Por lo general, lo que yo suelo hacer es pedirles que se presenten, porque de verdad que hay algunas personas que yo no encuentro la palabra, no creo que Ujú. sea capaz de poder describir realmente lo que hacen. Lo único que sí, yo me voy a tomar esto de contarles que llegué a Guido porque había hecho una regresión a vidas pasadas con un profesional que duró 3 horas y media, y de ahí quedé muy mal porque no sabía qué hacer con esa información y de verdad yo estuve muy mal. Y me pasaron el contacto de Guido y Guido fue un poco quien me ordenó y me sacó como de ese caos, de una angustia de que de verdad era muy importante. Y de Guido fui directo a Clau, porque fue Guido el que me pasó el contacto con Claudia de Angelis. Así que un poco cuento mi experiencia, no voy a expoliar mucho porque quiero que la gente lo escuche de vos, que sos el que mejor lo explica. Así que Guido, te pido por favor que te presentes. Bueno, gracias, hola a todos. Sabes que yo con Claudia me conozco porque yo fui paciente de Claudia. Este, Ah, Yo no, ahora, me claro, yo encantó. ahora. porque yo ahora tengo 40, pero a los 19, 20 yo empecé terapia con Clau. Y lo que a mí me pasó, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que hago yo para empezar, no? Esto del poner nombre. Es difícil poner un nombre, para mí también, porque yo siempre, para que más o menos se orienten, digo, es parecido a registros akáshicos, lo cual es así, es parecido, pero no es exactamente eso. A mí lo que me pasó en la vida fue, digamos así, que como que de chico tenía mucha sensibilidad, que mucho no me daba cuenta, y después, a medida que fui creciendo, sobre todo cuando empecé, específicamente cuando empecé la terapia con Claudia, para decirlo con otras palabras, se me despertó el canal. Empecé a percibir, empecé a ver, empecé a escuchar de a poco, gradualmente. Y Claudia fue la que yo digo, la que me ordenó los patitos en la cabeza, Ujú, porque no por el tema de la percepción, sino la parte importante para mí era la parte de procesar la percepción, de poder ponerlo en palabras, administrar, saber qué hacer con eso. Entonces, a lo largo del tiempo, yo empecé a conectarme con esto que comúnmente le llaman guías espirituales, que son entidades espirituales, y que dan consejos, bueno, charlan en realidad, ¿no? Consejos, puntos de vista y demás. ujú. Y yo a esa edad, imagínate la cantidad de preguntas que tenía. Así que estuve Tal cual. mucho tiempo para preguntar, sentarme a hablar y esto, lo otro y demás. Y después, sin querer, eso se transformó en un trabajo. Porque me acuerdo que Claudia me decía, ¿por qué no empezás a atender gente? Yo decía, yo no voy a estar atendiendo gente. ¿A quién? No sé qué hacer, cómo hacer. Y ella, que estamos muy comprometidos con el trabajo terapéutico, me acuerdo que me dijo, es por un tema terapéutico, te vendría bien poder expresar esto que sentís. Y yo dije, ok, si es terapia, está bien, lo hago. Y empecé a hacerlo y se corrió la voz y yo estaba trabajando en una empresa de audiovisual, de otra cosa. Y la empresa cerró y cuando cierra la empresa, bueno, tenía que buscar trabajo. Pero yo ya había empezado a laburar también atendiendo gente y cuando me doy cuenta ahí que había un montón de gente que estaba atendiendo y Claro. que yo no había hecho nada y se había corrido la voz. Y dije, bueno, voy a ponerle pila a esto. Y no tengo jefe, entre comillas. Ajá, Eso hermoso. lo guía, ¿viste? El día que no me hablaban decían, bueno, me quedé ahí. Pero bueno, y así pasaron 20 años. Y obviamente que fue cambiando, ¿no? Fue mutando el tema de la conexión que tengo, la información que se maneja, etcétera.
Hoy, al día de hoy, al presente, lo que yo hago en las sesiones es, en las sesiones yo trabajo con dos guías, que son los que, con los que trabajo siempre desde hace 20 años, y aparte yo veo cosas de las personas por mi cuenta. Entonces, Ujú, tengo la información que yo tengo más la que ellos aportan y con esto llevamos adelante la sesión. Y básicamente es orientar a la persona en el momento de su vida en que está, en la etapa de su vida en que está, eh, ofrecerle opciones, opiniones, como para que cómo sería más ventajoso que ordene sus pasos en el ujú, camino y en qué dirección. Y a veces vos mencionaste propósito de vida y a veces se habla de esto de que le dicen misión de vida, que yo no uso esa ujú, palabra, yo uso la intención del alma, le digo. Porque misión de vida es ujú, como tenés que hacer esto. Si no, no cumpliste. claro. Y que deja de lado el libre albedrío, eso. Entonces, no, la Ujú, intención del alma, había una intención evolutiva que tu alma tenía a la hora de querer venir a programar esta vida acá en la Tierra. Y después acá tenés tu libre albedrío y vos haces ahí lo que considerás que tenés que hacer con eso. Entonces ahí sí a veces se toca ese tema, pero es un tema que es re profundo porque no es que hay una intención, es como un ujú, abanico de intenciones y sobre todo para nuestro vocabulario, porque es energía, el alma es energía y ese propósito o esa intención es energía, con lo cual hay muchas formas de verbalizarlo y en cada momento de tu vida se va a resignificar diferente ese mismo propósito, por decirlo así. Claro, ujú, Este, entonces, está bueno conectar cuando hablamos de propósito de vida, ¿no? Está bueno conectar con la esencia, que la esencia no es algo literal, que es algo cambiante, fluctuante, pero no cambiante en esencia, sino cambiante en forma de aplicarse, en forma de ujú, entenderse, y es algo que te puede acompañar a lo largo de tu vida, adaptándose a cada etapa, adaptándose a cada necesidad que vos vas teniendo y dándote más conciencia, ¿no? Y conexión, sin perder la conexión. Con lo cual, cuando uno hace esa pregunta, depende del momento que la está preguntando, va a recibir alguna respuesta. En el idioma humano me refiero, ¿no? Aunque siempre sea el mismo propósito, para hacerlo de algún modo. Bueno, entonces lo que yo hago es eso. Siempre menciono lo de registros akáshicos por el formato de la sesión, que yo sin querer, no sé, o que no, fue sin querer, el formato que le di a la sesión resultó ser que era muy parecido a muy registros similar. akáshicos. Y cuando me Ujú, enteré, después de años me enteré, dije, ah, la gente lo entiende más como registros akáshicos. Entonces dije, es parecido a registros akáshicos. claro, Pero inicialmente empezó siendo canalización, ¿sí? Y claro, después, bueno, se fue transformando, ¿no? Con los años, 20 años es mucho. claro. ujú. Canalizaciones, Yo que, perdón, ujú. canalizar Decía Angie. entonces sería recibir la información de tus guías y poder ponerle palabras o expresarlo de alguna manera. Sí, y de hecho es algo más también, porque Ujú, canalizar es como una antena que recibe energía. La energía, mira, en el universo todo es energía, en la creación todo es energía. Toma formas diferentes. Puede tomar forma física, forma emocional, forma de un pensamiento. Y la antena recibe los estímulos, recibe energía, esa energía es información. Puede ser información auditiva, visual, sensorial y un montón de formas diferentes más. Entonces, todo el mundo está canalizando porque todo el mundo Claro, está recibiendo algo, ¿sí? Impulsos y demás, y los está emanando también, los está creando. Entonces, canalizar es más que nada, para decir bien la definición, es eh, conectar con todo lo que es energía en sus variadas formas de manifestación. Una de esas manifestaciones es guías espirituales, que eso se lo atribuye muy al plano espiritual, místico y esotérico. Pero también es estar en contacto con tus emociones, eso también es claro. canalizar. La ujú. catarsis es una canalización, por Sí. ejemplo. Ujú. Y Gui- un poco esto, Angie, que por ahí es interesante, que por lo menos yo lo viví con Guido, que bueno, yo abro registros y enseño y demás, y para mí, digo, lo que vos haces es algo como supremo absolutamente, y un poco la idea es esta, es que no todo el tiempo, digamos, voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que están escuchando. Yo he hecho varias sesiones con Guido en diferentes momentos y en pasando algunos meses, que Guido además es bastante estricto con eso, y
y he preguntado, por ejemplo, sobre mi trabajo, sobre mi posición o sobre mi cuestión política. Y en algún momento me dijo, no, ahora hace la plancha, en este momento tu energía dice, ojo, quédate tranquila. En otro momento me han dicho, raja de ahí, anda para otro lado. En otro momento me dijeron, ahora quietita, ahora sí, ahora está todo disponible. Y eso también es interesante, ¿no? Porque si no la gente piensa, ¿no?, que uno hace una lectura de que es para siempre y uno, ¿no?, como adivina el futuro de Claro, la vida y lo que va a suceder, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el momento presente en el que viene la persona a la sesión, y un poco como para que lo entiendas más al cagastellano, que claro, suele ser el mío para dar clases, es leer la energía de ese momento, de ¿no? ese Y momento. conectarse con toda la información que tiene ese sujeto en ese momento, emocional y espiritual y otras cosas también, sabemos, Guido, ¿no? Que hay otras antenas que no solo queda en eso, pero lo acotamos ahí para que la gente lo entienda, Claro, pero va mucho más Claro, que y todo esto eso. de que fluctúe la respuesta sobre un mismo tema, por ejemplo, ¿Mm? tiene que ver con que, por ejemplo, si uno pregunta por el trabajo, y uno podría decir, pero ¿por qué cambió la respuesta con respecto al trabajo? No es que cambió el trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que el trabajo no es el centro de tu vida, el centro de tu vida es tu ser. Ujú. Y alrededor satelitalmente están girando las cuestiones, como lo laboral, lo social, lo familiar. Entonces depende como esté la frecuencia de tu ser, es donde se va a ubicar en ese mapa más favorablemente el laburo, las amistades, la familia. Entonces depende de la vibración, va a cambiar la respuesta o el consejo con respecto a esas cosas que están satelitalmente girando, como por ejemplo el laburo. Es por eso que a veces hay una respuesta, a veces hay otra. Es porque la vibración tuya cambió y no es óptimo, para decirlo de un modo, hacer una cosa o hacer otra. Y siempre es un consejo. o sea que, Siempre. Ujú. Guido, una persona, por ejemplo, de las que nos está viendo en este momento, puede consultarte sobre cosas cotidianas como el trabajo, como la decisión de tomar eh, un camino u otro respecto a lo más cotidiano, pero también se puede profundizar en cuestiones más emocionales o espirituales que uno por ahí tiene dudas, incertidumbres, y vos podés servir de guía, ¿no es cierto? Sí, en el sentido de tal vez a mí me gusta verlo de este modo. Tal vez las personas, esto de canalizar, a veces no encuentran las palabras en el diccionario mental para traducir qué está pasando, inclusive a veces con los pensamientos y las emociones. Y entonces, por Claro. ahí lo que yo puedo ofrecer es traducirlo de un modo que ordena, y entonces pasa mucho esto, que después de las sesiones la gente se va tranquila, pero es porque se siente ordenada, porque se ordenaron los pensamientos, encajó el sentimiento con el pensamiento. Es como, había como alguna dislocación y el hueso volvió a su lugar. Entonces la persona se Ujú. relajó porque dice, dejé de tener el problema. Es porque pudo conectar, y eso tiene que ver un poco con las palabras y las metáforas y demás que yo voy poniendo, que es en base, en realidad no es que estoy diciendo algo nuevo, es que estoy leyendo esa energía, que por ahí la persona no sabe cómo entenderla, ¿sí? Claro. Aún así, hay Vendrías a múltiples formas ser, de entenderla. claro, vendrías a ser una especie de interpretador y traductor, Claro. ¿no? Esa Ujú. sería palabras muy bonitas, Ujú. porque la verdad es que eh, muchas veces atravesamos momentos de confusión y las personas vamos buscando por todos lados tratar de entender, ¿no? De dilucidar qué es lo que está pasando. Y dijiste algo que valoro muchísimo como instructora de yoga y que me cuesta y que es un gran objetivo para mí, es de lograr que las personas se conecten con su cuerpo, con su mente, con sus emociones. Es una tarea difícil y también veo que hay muchas personas que están cada vez más en la búsqueda de eso. Y cuando conectan, re- recorren todo el beneficio, lo sienten, lo perciben, esto que vos decías, se van aliviados con la sensación de que uno hizo una especie de magia y en realidad simplemente usamos las herramientas disponibles que cada uno tenemos, en este caso vos, el de ser un canalizador y traductor de esta energía, y poder traer nada más y nada menos que paz a las personas para poder seguir transitando su vida y buscando, encontrando o trabajando en su propósito. O sea, es un montón, Guido. ¿Vos sos consciente de este beneficio? Ajá. Sí, y está muy bueno lo que dijiste del yoga. Pues yo de chico hacía yoga brevemente, pero sí podía sentir
después de una clase, un estado de paz y alineación que tenía increíble, que era que lo producía el yoga. Y entonces, claro, en el yoga también estás canalizando toda la energía con las posturas y demás, vos sabrás bien de eso. Eh, pero ahí lo que quiero decir es la gente se va tranquila y vos fíjate que si vos le preguntás por qué estás tranquila, no sé, me siento bien, porque fue una experiencia sensorial, sintieron la energía a través del cuerpo. En las sesiones yo lo paso más por lo intelectual, ordeno intelectualmente. Entonces lo Sí, puedes canalizar de muchas formas, del cuerpo, desde el intelecto, desde puramente la emoción, desde un montón de lugares. Podés llegar, porque yo digo, todos los caminos van a Roma eventualmente. Entonces está claro. muy bueno porque son todas formas de canalizar y Guido, ordenar, ¿no? yo te voy Ujú. a contar algo que no sé, Débora, si esto lo han hablado ustedes. Yo estoy sumamente impactada porque con Débora empezamos esto prácticamente como una a ver qué pasa y cada vivo de cada domingo tiene una conexión con el anterior. Hablabas hace un rato de que esta es cuestión de que el propósito va fluctuando y va mutando. Y el domingo pasado estuvimos con Emilce, que ella era cirujana y ayudaba a sanar a las personas desde la parte física y después se dedicó a la terapia holística, ¿no? A la lectura de registros y cómo fue fluctuando ese propósito de vida de ayudar a sanar. Y hoy nos traes vos esta otra propuesta y a mí me parece hermoso que podamos tener esta conexión eh, y que lo podamos transmitir. Las personas que nos ven todos los domingos también se impactan de esto y quiero que vos me des tu opinión, ¿no? De cómo puedes interpretar esto que prácticamente no tiene una organización más que un cronograma simple de invitados que por ahí no ven los vivos anteriores y que de repente nos juntamos acá y nos sorprendemos con Débora todos los domingos porque es maravilloso lo que está sucediendo. Eh, mm, por ejemplo, con el ejemplo que diste, ¿cómo se llamó Emilce, la chica Emilce? Bueno, por ejemplo, con el ejemplo que diste de Emilce, por ahí, como uno diría, ok, su propósito no cambió, es que cambió la forma, porque el Ujú. propósito no es forma, el propósito es energía. La energía es como el claro, agua y puede cambiar la hermoso. botella, pero sigue siendo agua. Y lo mismo con estos vivos, me refiero. Estos vivos son, si ustedes se invitan a la energía que se exprese como tenga que ser, el espacio que ustedes tienen es una botella que va a ir cambiando de forma para adaptarse al agua y no que el agua se adapte a la botella. Entonces, el flujo tiene coherencia. Es flujo, 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 y Ujú. todos los ríos van a parar el mar, todos los caminos van a Roma. Entonces, todo Ujú. tiene coherencia. Ujú. Entonces, ahí por ahí la clave es que no haya estructura. Cuando no hay estructura, Claro, Ujú. viene, naturalmente se da lo que uno puede llamar sincronía, casualidad, etcétera, pero encaja, las fichas encajan. precioso. Y para mí siempre es Débora, importante explicar esto, el tema de la energía, ¿no? De que la gente Ujú. siempre piense en términos de energía eh, y recién después en términos de pensamiento o acción o Ujú. sentimiento o demás. Em, yo siempre pongo un ejemplo irrisorio por lo general, porque es porque la gente siempre siente la electricidad de por ahí la molestia, pero es porque después se acuerda de esto. Entonces, como cuando siempre te hace el planteo de decir, ¿por qué siempre elijo el mismo tipo en la vida? No al mismo tipo, sino al mismo tipo de persona. Entonces siempre termino con Ujú. el mismo tipo de pareja. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo en donde cambia la forma, pero no la energía. Entonces la pregunta claro. es, ¿qué relación tengo Ujú. yo con la energía que estoy eligiendo todo el tiempo la misma energía? ¿Por qué no? Entonces no es fulanito o menganito, es la energía detrás de eso. Entonces Ujú. resolvé el conflicto que tengas con esa energía. Resolver también es neutralizar, llevarlo al equilibrio, tu dinámica con esa energía. Entonces va a cambiar la elección o la supuesta elección consciente que tengas con respecto a los vínculos. Pero entonces no es que se repite la pareja o el laburo o lo que Claro, fuera, no, se repite la energía. Esto es. claro, claro. Vos sabés que esta Eso semana Bueno, tenía muchas consultas con ujú. respecto al dinero, a la abundancia, ¿no? A personas que han cambiado de trabajo eh, por una cuestión de una búsqueda de tener mayores ingresos y que a la larga o a la no tan larga vuelven a tener el mismo ingreso que tenían en el trabajo anterior. ¿Me explico?
Sí, Eso me Ujú, suena muy similar a lo que acabas de decir, porque el dinero también es energía. claro. claro. Y por lo que yo estuve viendo, el dinero, cada caso es distinto, ¿no? Pero el dinero energéticamente representa algo diferente para cada persona. Ejemplo, para una persona el dinero representa la energía del padre. Pero ¿qué eso qué tiene que ver? ¿Que tengo un problema con mi papá? No, no es el papá físico, es la energía del padre, que es la energía de la ley, del hogar, la bajada de línea, la aprobación o la desaprobación. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene conflicto con esa energía, el dinero se va a comportar como no ganas lo suficiente, el papá no te está aprobando del todo, no te esforzaste lo suficiente. Entonces te tenés que sobreesforzar y la vara la tenés re alta y luchás y el dinero pues, sí te alcanza, pero más o menos. Entonces me siento mal conmigo misma porque no me siento valorada, porque no estoy ganando lo suficiente. Claro, es emocional, no tengo el suficientemente reconocimiento. Ok, ¿y qué hago? Bueno, deja de necesitar reconocimiento, empezá a reconocerte a vos. Ujú, Entonces ahí empezás a hacer un laburo que no tiene nada que ver con la plata, pero que impacta en la plata ujú. eventualmente, porque es la Exacto, energía. claro, Sí, tremendo. literal. Un poco a veces yo le digo esto, ¿no? A mis pacientes yo doy más sesiones integrales y a veces le digo a mis pacientes, ¿no? Porque por ahí se les traba otra cosa en la vida. Dicen, no, pero escúchame, pero y el laburo, se trabó todo. Y pues, hay una cuestión, obviamente, desde mi lugar, ¿no? Siempre es como una cuestión con algunos de los padres. Y entonces yo le digo, bueno, cuando vos empieces a mover las piezas, vas a ver cómo todo se acomoda. No se crean que el dinero es algo externo a todo lo demás que nosotros tenemos en la vida. En absoluto que no, que no. Y es súper interesante y está bueno que ellos puedan entender que, digamos, cuando uno va acomodando las piezas que tiene que acomodar, después el universo no tiene ahí como todo encaminado de alguna forma. Pensaba, Guido, en lo que vos contabas, ¿no? Que te dedicabas a otra cosa, ¿no? Y Clau te decía, no, pero dedícate a esto, haz esto, y vos decías, bueno, no, no sé, es terapéutico, bueno, no, no sé, y de pronto el universo te dejó sin trabajo, o lo haces o lo haces, Sí, ya está. sí, igualmente nunca me fue que como yo podía hablar, esta es la parte de por ahí que tuve la ventaja, ¿no? Que como yo podía hablar, ese tipo como por una radio con los guías, yo decía, che, yo tengo que Claro, atender, y me decían, hacelo. Pero no me decían, no labures de otra cosa, hacelo. Igualmente ellos ya sabían que iba a terminar haciendo esto, pero podía consultar, entonces es como que claro. mentalmente yo tenía más tranquilidad porque sí podía tener una interacción de ese tipo. Em, pero sí, es verdad también que si me voy más al pasado, como yo antes de estar laburando, secundaria y demás, yo siempre fui alguien que más que hablar escuchaba, interpretaba al otro, la gente se abría conmigo y me contaba cosas, o sea, ya estaba esa energía ahí me dando Ujú, vuelta, esa energía media de psicólogo, ujú. estaba ahí dando vuelta y a mí me gustaba mucho y me interesaba mucho el interior de las personas, cómo pensaban, cómo veían la vida. Entonces, si me voy muy atrás en el tiempo, sí tiene todo coherencia. Sí. Yo tengo una Me pregunta, como, porque esto te debe encanta. haber pasado, y esto ya es como un poco, ¿no? Algo ahí que compartimos, me parece que varios de los que estamos más o menos en este ámbito. ¿Cómo hiciste, y lo digo porque yo soy bastante descreída, para de alguna forma decir, ok, yo les pregunto algo, y esto sinceramente, les pregunto algo a mis guías, ellos me responden todo el tiempo, yo soy una mina que todo el tiempo hablo con ellos, pero no les doy bola. O sea, necesito que alguien me chequee la información. O sea, yo los escucho, ok, perfecto, digo, no, seré yo, es mi ego, debe ser algo mío, no, no, no sé. Entonces, Dudás. convoco a uno, a otro, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo hiciste con eso, Guido? Porque a mí Mira, se me hace muy la difícil. respuesta tiene dos etapas. La primera etapa es la que sirve contar. La segunda etapa es la que le voy a llamar zona de riesgo, le voy a decir a la segunda. Bueno, Ok. la primera etapa es eh, cuando uno a canalizar se aprende, como te digo, todo el mundo está canalizando, aunque no Ujú, se da cuenta. Entonces, aprender a canalizar es darte cuenta de lo que ya estás haciendo. Que es bastante difícil, debo claro. decir, pero se trata de eso. Entonces, eso es un tema de práctica, 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 Ujú, práctica, de conectarte con vos, con vos, con vos. Yo era y soy con ciertas cosas obsesivo, entonces cuando empecé a trabajar y se me empezó a despertar este canal con visualización, audio, video, viste, ujú. cosas así, yo lo practicaba todos los santos días de mi vida esto. Entonces, mientras estaba en Ok. terapia, digo, taca, 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 Ujú, taca, entonces claro, se me fue afianzando más. Ahora, cuando escucho, es que para mí es como una radio literal que me están hablando. ujú. Ahora, ¿cómo sé Sí. que me está, soy yo hablándome o son los guías?
Bueno, en mi caso, y cuando lo pruebo con gente, si se concentran lo suficiente, se dan cuenta que les pasa también, es que cuando estamos hablando de escuchar voces que se escuchan dentro de Ujú, la cabeza, no en el oído, eh, ujú, ujú, mi pensamiento, si como si fuese un boliche el cerebro, mi pensamiento se escucha el ujú. audio acá, y cuando me hablan los guías se escucha por acá. Y entonces tiene sectores la mente por donde se escuchan cosas diferentes. Entonces es identificar por dónde escuchas tus pensamientos y Ujú, por dónde escuchas lo que sea que no seas vos. A esto voy. Entonces, claro. si podés encontrar la diferencia, sí. El tema es que a cada rato me tengo que estar fijando, bueno, por ahí te da fiaca. Pero después con la práctica, es un tema de práctica, es como andar en bicicleta. Después ya no estás haciendo equilibrio andando en bicicleta. Realmente es un tema de Ujú, práctica. Lo que pasa es, ¿por qué insisto con la práctica? Porque el mundo cotidiano se empeña y está tan bien diseñado para desconectarte que vos practicas 1 hora, pero después estás 8 horas allá afuera y no te valió la práctica de 1 hora. Entonces tenés que ujú. practicar todos los días, y buscar, en todo caso, para quien esté canalizando, cómo es la canalización funcional a su actividad. Yo porque literalmente me estoy dedicando a esto, pero otra persona, por ejemplo, tengo una amiga que es sanadora energética y cuando empezó a canalizar, Ujú, la información le venía específicamente hablando de los chakras y colores y demás, con lo cual para ujú. que ella lo aplicara en el laburo. Entonces, ahí ella Claro, lo practicaba todos los días porque lo integró al laburo. Entonces, claro. es practicar, 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 y ahí te das cuenta. Esa es la etapa Claro. uno. La etapa 2, que es Ujú. zona de riesgo, es esto. A ver. Em, yo tengo un nivel de disociación conmigo muy grande. Entonces, la disociación lo Ujú, que hace es que Guido está por un lado y yo estoy por otro. Y a veces nos juntamos, ¿no? Pero a veces no, a veces estamos disociados, estamos uno por un lado, otro por el otro. Con lo cual es como que yo puedo ver a Guido en tercera persona. Si yo puedo ver a Guido en tercera persona, me es más fácil conectarme con algo que no es Guido. Entonces yo ya sé que esto no es Guido, porque a Guido lo estoy viendo y al otro guía lo estoy viendo allá. Entonces, el nivel de disociación me permite que me sea mucho más claro la conexión con todo aquello que es externo a mi ser, para hacerlo así. Esa es la ujú. parte bonita, pero digo, zona de riesgo, ¿por qué? Porque cuando pasa esto hay que volver. Porque el tema es, no te alejes Claro. mucho de Guido porque es peligroso. Entonces, tenés que Mm, aprender a generar un puente coherente entre toda la experiencia que tenés cuando estás más allá de Guido, de los bordes de Guido, y entender los bordes de Guido cuando empieza y termina Guido, y cuando volves de todas esas experiencias, que sea coherente, que puedas hacer algo coherente acá en la Tierra, porque si no, sos, claro. perdiste la coherencia y no vas a poder generar un eslabón, otro eslabón y una cadena eh, coherente de propósito de vida, inclusive. Entonces, esa Ujú. es una zona de riesgo, pero claro, ahí apareció Claudia, que me ayudó en esa etapa. Que fue lo que hizo fue justamente eso. Me ayudó a generar tanto borde en la personalidad que yo sabía ya cuando era yo, cuando no era yo, o sea, cuando un estímulo era mío, cuando no era mío, y eso tenía que ver mucho con entender qué pensaba, qué sentía, y una extrema conexión con todo el lío que me pasaba a mí adentro, pero que era mío. Lo importante es que era mío y me ayudó mucho con eso. Y igualmente el grado Sí. de disociación lo sigo teniendo, ¿no? Pero pasa que voy, vengo y A mí está todo bien. ahí me da un poquito como creo que soy tan volada que no voy a poder volver ni de casualidad, porque a mí me pasa, ponele que yo, a mí me pasa, no sé, una vuelta me pasó que mi hermana más chica me dice, ay, una amiga de ella, que yo ni de casualidad la conozco porque vive en otra provincia, me dice, necesita que la mires, a ver si la mirás, y yo tengo esta facilidad, digo, bueno, no sé, porque siempre dudo, ¿eh? La duda es lo primero en mí. Bueno, no sé, dale, yo la miro. Entonces me pasa los datos, me conecto y empiezo a escribir. Yo canalizo escribiendo, y canalizo, o diciéndole, y esto me acordé de lo que vos decías. Yo canalizo desde hace muchísimos años, hace 20 años que tengo pacientes, y siempre es como, uy, tenés la palabra justa. Y yo no sé cómo decir que no. De hecho, hoy lo digo, bueno, no soy yo, esto es lo que me dicen. Y se los digo en plena sesión a los pacientes, digo, ya fue, como muchos piensan que estoy re loca, o sea, más que eso no van a pensar. Y, por ejemplo, me conecto y empiezo a escribir, escribir, escribir. Después les mando todo lo que escribí y automáticamente les digo, bueno, puede fallar, no sé, tu Sam decía puede fallar y falló, Ujú. así que puede fallar. Ahora, y yo sé que no falla nunca, esto yo lo sé, no falla porque después me mandan unos audios que parece que yo soy adivina y les adiviné la historia de vida y no sé qué, porque viste que también aparecen estas cuestiones. Ahora, cuando es hacia mí, como que lo escucho, ok, pero no lo, pero no, no. Y ahí aparece como más la duda, como muchísimo Eso es más que normal. por ahí cuando es alguien Eso de es afuera. normal porque hay varias razones para eso, pero por ejemplo, una importante es esta. Está bien, por ejemplo, que vos puedas canalizar a otra persona y ayudarle
con tus palabras o con lo que escribís a orientarla para que la persona le resuene lo que estás diciendo y diga, ah, es verdad, me pasa esto, y encontró su sentimiento, conectó con eso, y está bueno. Ahora, a la hora de vos canalizarte a vos, hay una parte que por ahí la vida te está diciendo, no, no, pará, ¿por qué? Porque vos tenés que aprender a sentirlo como un ser humano. Vos tenés que sentir lo que te pasa, pensar lo que pensás, observarte. Entonces, por ahí tenés que recurrir a otro que te canalice. ¿Por qué? Porque vos misma no es terapéutico para vos hacerlo con vos misma. ¿Por qué? Porque tenés que sentirlo como un ser humano. Porque pues, tenés un sentimiento dentro tuyo como ser humano, sentirlo como ser humano. Si no lo estás experimentando desde Tal cual. afuera. Y este es el tema de la disociación que te digo. Que a veces te dicen, che, volvé al cuerpo, porque tenés que vivir la experiencia desde el cuerpo. Entonces, esa es una de las cosas. Y después también, por otro lado, tengo que decir que con la práctica, generalmente esta duda desaparece. Y sí te puedes canalizar a vos, eventualmente. Pero es con la práctica eso, ¿no? Sí, sí. Y como un poco más como con la seguridad, ¿no? Como medio entregarse, Hay que eso también, un porque tema con la me pasa seguridad con Clau. importante ahí, que es Sí, de sí. Qué miedo, ¿eh? Eso, estar bien, lo que estoy diciendo, no, demás. A mí me pasa, tal me ha cual. pasado que he tenido sesiones con personas que por ahí no me lo decían, o algunos me lo dijeron, y no, y dicen, "Ah, yo no me identifico con nada de todo esto que he yo. Está todo bien, yo las sesiones les grabo y las envío en audio. No hay ningún problema. Y por ahí vuelven al año y me dicen, me cayó la ficha de todo lo que me dijiste, lo escuché, entendí todo, pero hace un año no sé por qué no me resonaba. Y entonces ahí sí quieren volver a tener otra sesión. Y hay gente que le pasa a los 3 meses, ¿sí? Y hay gente que no, que sí se identifica, digo, pero estas cosas pasan por una cuestión de timing. Entonces uno lo que hace es, uno tiene Ujú, que saber qué es lo que está haciendo. Estoy traduciendo energía. Bien, ¿cuál es mi deber frente al que tengo adelante? Bueno, ser honesto en la traducción de la energía que hago. No es para contentarlo al otro y tampoco es para que el otro se identifique. Claro, Yo te doy la lectura de la energía lo y que esto es un veo. proceso. Claro, y esto es un proceso. Vos claro. vas a tomar hoy lo que te hace Ujú, bien, lo que no, está bien que lo descartes y el día de mañana veremos qué te pasa con eso. Pero mi tarea está comprometida en traducir esa energía. Porque Ujú. si no, ¿qué pasa? Se vuelve una tarea egocéntrica, en donde yo hago algo, pero para que me apruebes. Claro. Y estamos todos claro. contentos así. Y no es así. Es Tu algo vida, así tu como vida, cuando vas, tu valor tiene que pasar por otro lado, con tus amigos, con tu gente querida. El laburo es El traducir laburo. y punto. Ujú, ujú. Ahí es va. algo así Sí, como cuando las personas van a su sesión de terapia y se enojan con el terapeuta porque el terapeuta les dice algo que no les gusta y después salen y lo van masticando toda la semana y a la siguiente sesión le dice, sí, ¿sabes qué? Tenías razón o era por ahí o esto me enojó porque tal ujú, cosa. En definitiva, es todo lo mismo, la misma energía. Y yo busco ejemplos como para que también las personas que nos escuchan entiendan en lo que conocen, ¿no? Porque los he escuchado recién hablar y digo, qué lindo la forma tan natural que lo comparten a nosotros. Yo escuchándolos me doy cuenta que he canalizado 1000 veces dando clases de yoga, porque yo planificaba ujú, clases y cuando iba resulta que las personas entraban y yo decía, no, bueno, no, esto no es. Y empezaba a dar una clase que después terminaba y decía, wow, lo que acaba de pasar acá y estaba totalmente fuera de mi control. Eh, y me gusta que podamos compartir esto con las personas que nos miran porque todos podemos canalizar, todos estamos canalizando todo el ujú, tiempo. El tema es lo que vos decías, Guido, que dijiste varias veces que es lo que me quedó resonando, es la práctica. Y la práctica me ujú, suena un poco también a lo que hablábamos en los vivos anteriores de conectar, esta palabra que nos está uniendo a todos en ujú, los vivos, y es, ¿qué ujú, es conectar? ¿Qué es conectar? Es estar en contacto con nosotros, estar conectados con ujú. nuestra esencia. A veces sirve, Y no, a veces sirve cuando uno se hace preguntas, a veces sirve cuando, y la respuesta es como media abstracta. A veces sirve responderse con preguntándonos lo opuesto. Por ejemplo, pero qué es conectar? Ok, contestaste lo diferente. Busca qué es desconectar. Bueno, desconectar es escuchar a este que me está hablando. Desconectar es el celu. Desconectar es ver el bondi y el ruido del bondi. Todo eso es desconectar. Bueno, deja de hacer todo eso y vas a encontrar lo que es conectar. Entonces, a veces, hermoso, claro, a veces en vez de buscar el sol, quita las nubes y el sol aparece claro. solo. Ujú.
Perfecto, clarísimo, me encanta porque eso es lo que buscamos con Débora, ¿no? De que las personas que escuchan puedan decir, ah, era así, o que en su vida cotidiana de repente digan, estoy pasada de vuelta, que me lo dicen en la semana por ahí en las clases, me dicen, estaba pasada de vuelta y me acordé de esto que dijeron y me resultó muy útil. Me parece maravilloso que podamos abrir ese espacio. También quiero invitar a las personas que nos están mirando que si quieren hacerte preguntas, no sé si Que vos hagan. querés, Guido, En lo que pueda, en lo que pueda. y Guido quería preguntarte cómo decidiste confiar en esto que vos sentís. Es Eh, decir, Mira, fue progresando con los años la idea que yo tengo porque por ejemplo ambas mencionaron el tema de tener razón eventualmente, ¿no? De percibir algo, comunicarlo y eventualmente tener razón. El Ujú, tema de tener razón es algo que yo con los años como que lo pensé y tengo mi perspectiva de esto, ¿no? Que es que no busco tener razón y no creo en la razón específicamente. Yo lo que hago es aporto un punto de vista. Ahora, ¿un punto de vista tiene razón o no? Depende a quién se lo des. Depende del momento de ujú, aquel a quien se lo des. O sea, depende de tanto que al final no se trata de tener razón. Se trata simplemente de estar en sintonía de esto. Mira, si vos sos honesta, te tiene que bastar. Sos honesta, no te hace falta tener razón. claro, ujú, Esto quiero decir. Porque si no, ujú. la vara es tan abstracta que mucha gente se paraliza frente a eso. Entonces, una forma de conectar es decir, estoy siendo honesta porque si estoy buscando tener razón, ojo porque me puedo desconectar en búsqueda de tener razón. Entonces, Ujú, esto un poco responde también esto de sí, cómo empecé yo a confiar en lo que yo hacía. Bueno, en mi caso fue porque yo era tan obsesivo que yo hacía prueba y error al principio, prueba y error tipo algún científico. Entonces probaba, tenía tal estímulo y no sé, yo no veo números, pero lo sé porque lo intenté. Entonces veía números, dígame el número que va a salir, me metí en un casino y demás, no salía ningún número, a los 10 minutos estaba fuera. Y entonces yo me enojaba todo, pero iba tachando en la lista, entonces yo me había hecho una lista de cosas para probar hasta que encontré que era, yo le acertaba, por decirlo de algún modo, le acertaba a lo que a una persona le estaba pasando emocionalmente, mentalmente y la etapa de vida que estaba teniendo. Y ese fue el trampolín, o sea, cuando empecé a enfocar en eso y profundizar, ahí se abrió la caja de Pandora y empecé a tener más información. Pero al principio tuve que descartar una lista entera de cosas. Entonces hice prueba y error hasta decir, ok, algo tiene que coincidir con este plano físico, el plano espiritual con el plano físico, con la información que estoy viendo. ¿Qué? Y empecé a hacer pruebas como un nene que juega. Y tuve un tiempito largo haciendo pruebas, hasta que dije es esto. Y después que dije es esto, ahí fue cuando Claudia me dijo, ¿por qué no empezás a hablar con gente? Bueno, ok, ahí empecé. mm. Pero fue un juego, ¿eh? Para mí fue un juego. Y Hermoso, eso es al principio, ¿no? hermoso. Al día de hoy es, confío en que soy honesto en lo que estoy percibiendo. Y es eso, y no es más Ujú, que eso, es lo que estoy percibiendo. No significa que sea así, no significa que tenga razón. Porque tiene que estar el otro, tiene que resonarle al otro. Y si al otro le resuena o no le resuena, puede que yo me equivoque, tampoco porque tampoco no es que tenga razón ni que me equivoco, ¿no? Puede que la perspectiva no sirva en este momento para hacerlo así, pero está el ujú, proceso del otro de resonar. ¿Cuánto es que uno resuena sí, esto resuena conmigo? Bueno, para eso tenés que estar un poco en contacto con vos, para darte cuenta que algo resuena con ujú, vos. De qué tanto el otro está listo para resonar con su propia naturaleza o con algo que aluda a su propia naturaleza. Entonces, hay tantos factores que uno tiene que soltar el tema de tener razón o no. Uno tiene que dedicarse a ser honesto, leal y progresar en ese camino. Es más amable ese camino, es más amoroso para con uno. ujú. más amoroso, sí, tal cual. Pensaba, ¿sabes qué? Que a veces, viste que, esto creo que también lo había dicho Emilce y es algo que coincidimos un poco todos los que hacemos algo de esto, que a veces, viste, viene la gente como esperando que nosotros le digamos cosas todas muy amables y muy lindas y a mí me pasa cuando doy clase que por ahí las alumnas me dicen, ay, pero me hizo una pregunta y es medio duro lo que me respondieron los días, se lo tengo que decir igual y yo siempre respondo lo mismo, no es tuyo el mensaje, es de ella, ¿por qué te lo tenés que guardar? Cada uno después va a ver si lo puede tomar o no lo puede tomar, ¿no? Y eso me parece también como súper interesante de que quede claro. Nosotros nos damos los números de la quiniela,
porque si no, no estaríamos ninguno en todo esto. Y más allá de eso, tampoco es que, digamos, nosotros, bueno, podemos amoldar la información a lo que el otro necesita, o no, esto es información que yo siempre les digo lo mismo, yo soy canal, esto no es mío, esto es tuyo, tiene que ver con vos, si te resuena o no te resuena, eso ya tendrá que ver con algo tuyo, no con algo mío. Yo te digo lo que, yo siempre le echo la culpa a ellos, y digo, te digo lo que me dijeron, no sé, sabrás vos de qué se trata, ¿no? Claro. Pero me parece que también como súper interesante que entiendan esto, ¿no? Que nosotros no tenemos ni la bola de cristal para saber el futuro, podemos opinar, decir, che, que en ese momento la energía está disponible, qué sería lo mejor o no, pero de nuevo, ¿no? Libre albedrío, después cada uno hace lo que quiere, yo qué Y sé, también ¿no? esto que vos dijiste, que alguien dice, no, pero el mensaje es muy duro para decírselo a la persona. Ok, no se lo digas. ¿Por qué? Porque si te parece duro y no te gusta, no tenés por qué hacerlo. No porque recibas un mensaje tenés que Ujú, darlo. Esto es un libre albedrío tuyo también. Entonces, es válido que no también. lo hagas si no te Ujú, sentís bien con eso. Entonces, ujú, tu responsabilidad es para con vos, ¿no? Y después si el mensaje es un poco duro, bueno, puedes alivianarlo sin cambiarle la esencia. Porque ahí también por ahí es una propuesta de mejorar La traducción. la, la dicción, claro, digamos. La dicción, las claro, palabras. sí, Pues yo por eso uso muchas metáforas para explicar lo mismo, porque te digo 7 metáforas para sí. explicar una sola cosa. Ujú, Para que veas distintos puntos de vista y demás. Entonces, por ahí está bueno practicar con eso para tener una forma de explicar un diálogo mucho más amplio, por decirlo así. Entonces, tal vez viene re crudo para que vos lo amases un poco, pero sin tocar la esencia. ujú. Bueno, hay Yo a veces le muchos digo, casos. ¿sabes qué? Mm. A veces le digo que les pida a los guías, bueno, decímelo de una forma más amorosa, porque así no me animo a decírselo. Pero como esto, ¿no? Y es lo mismo que vos decís, digo, no cambiarle la esencia al mensaje, sino más bien traducirlo un poquito más amoroso, porque a mí me cuesta decirlo. Por ahí al otro le chupa un huevo, después cuando se le diga de la forma que se lo diga, ¿no? Lo recibe igual. Pero parece que tiene que ver con esto, con que primero lo pasamos nosotros por nuestro cuerpo, por nuestra emoción y después se lo transmitimos al otro. Y tiene que ver un poco con eso. Yo le digo, pedirle a los guías, siempre les echo la culpa, además deben estar cansadísimos de Ujú. mí. Les digo, decirle a los guías que te lo digan de una forma más amorosa. Entonces, como que lo vuelven a practicar. También tiene que ver con esto, Y ¿no? también Con la ot- práctica, otra mucho. capa más que yo le agregaría es que cuando uno está dando el mensaje, por ahí el mensaje duro, que a mí me toca, ¿no? A veces hacer eso. Ujú, Siempre de entrada también inclusive agregarle la capa de decir primero, bueno, yo estoy siendo honesto y leal con la traducción del mensaje. Esto te resuena o no a vos, esto es algo que te queda, te puede resonar ahora, te puede resonar mañana, te puede no resonar, es tu libre albedrío. Y aparte, este mensaje que está viniendo es la perspectiva del guía, no es ujú, ninguna verdad, es una perspectiva del guía ujú, que pretende ayudarte. Y toda perspectiva, a mi criterio, de un guía espiritual, la misión que tiene ese mensaje es conectarte con vos, no que lo sigas a lo que te está diciendo, no que digas, oh sí, hago lo que me decís. No, no, te tiene que ujú, resonar para que vos puedas reconectar, pero eso implica que no hay verdades. La única verdad sos vos misma, y sos un misterio para vos misma, y está bien que sea así. Pero ujú, tenés resonancias con perspectivas diferentes, todo es relativo. Entonces, puedes escuchar un mensaje que es un poco crudo, pero entendido que es una perspectiva y de eso aprender a tomar lo que te resuena y lo que no. Y lo mismo que cuando nos pasa acá, que nos cruzamos con no sé, un profesor o lo que fuera, que es re crudo, que te baja casi tipo, te baja líneas re fuertes, re agresivo con el mensaje, y a mí me toca muchas veces escuchar gente así, y yo tengo que separar el modo en el que hablan con el mensaje que están dando. Y ujú, el mensaje me interesa, y lo tomo, pero tuve que filtrar el modo, porque el modo era ruido comunicacional. Eso es todo un ejercicio, Claro, entonces ahí sí me sí. sirve, pero por ahí a otro no, porque no, el modo este no me gusta. Perfecto, pero no hay verdades, hay punto de vista, es todo muy relativo. Y esto es ujú, importante porque si no la gente dice, uy, entonces, ¿qué hago yo con esto? Me dijeron esto, y es re claro. heavy esto, uy, me siento mal conmigo, y bueno, se trata de vos, hacer algo vos con eso. Uy, no, pero entonces, ¿qué hago? No, pero digerilo, guardalo en el freezer, lo volvés a agarrar a los 6 meses, no pasa nada. Anda fijando de qué te pasa. Es importante, es un proceso tanto para el canalizador como para Ujú, el consultante. Y está sí, bueno que sea así, sí. porque es un ambiente de aprendizaje mutuo. Bueno. Ujú, Chicos, les ujú, quiero hacer una súper interesante. pregunta. ¿Ustedes Ujú. eh, solamente dan los mensajes cuando se los piden? O si, por
ejemplo, estás, no sé, en una reunión con amigos, en una reunión familiar, porque yo me imagino que les debe pasar, o por lo menos Ujú. es lo que a veces me pasa a mí, que escucho que alguien me cuenta algo y yo enseguida sale mi parte de querer ayudar al otro y a veces me freno porque digo, bueno, no tengo que ser invasiva, tengo que dejar que el otro, si necesito la ayuda, me la pida. ¿Cómo se manejan ustedes con eso? ¿Seguro? Guido, vos primero. Bueno, lo digo. Mira, a mí personalmente me costó mucho, ¿no? Como también esto, porque tengo esta parte de querer ayudar a todos. Me ha costado mucho. Yo entendí que hacer, inclusive, me ha costado mucho, y esto lo voy a decir, me ha costado mucho. Primero, cobrar por lo que hago y ponerle valor y cobrarlo de verdad. Y segundo, cortar con esto de ayudar a todo el mundo, ¿sí? Como hasta el que no me lo pide. Y entendí por el universo, entendí que si uno da demasiado y no hay una vuelta de energía, no lo estoy ayudando al otro y no me ayudo yo. Hay algo ahí que se empieza a trabar. Y esto lo entendí a cachetadas puras, ¿no? Pero sí me ha pasado, creo que nos pasa todo el tiempo, que empieza como a bajar información ahí que vos decís, ay, bueno, yo siempre digo, en un tiempo estuve muy enojada con todo esto, muy, muy, muy enojada, y creo que se lo dije a Clau en la primera sesión que tuve con ella, y era que yo quería conocer a la gente, pero por conocerla yo, porque a mí me pasa personalmente que yo conozco a alguien, lo miro y ya sé toda su historia. Y entonces, ¿por qué? Yo quiero conocer a alguien y conocerlo, ¿entendés? No mirarlo y tener toda la información ahí disponible, como... Y me enojé mucho con eso. Después con los años fui aprendiendo que lo puedo bloquear. Y que entonces, che, no, este lo quiero conocer. No sé, por ahí un chongo, che, lo quiero conocer, no me muestren todo ahora. Porque igual voy a seguir eligiendo, como dice Guido, esas energías ahí con las que tengo que laburar todavía. Porque eso también, que nosotros canalicemos no significa que no tengamos que laburar. Acá Guido cuenta cómo labura desde hace 20 años, o cómo laburó muchos años con Clau para poder ordenarse, y yo terapia de los 16 años. Entonces, también hay mucho para laburar. Pero creo que en un momento lo puedes ir trabajando. Dice, che, hoy me quiero tomar unas copitas, quiero disfrutar de mis amigos, basta de información. Punto, Bien, acá lo corto. bien, Pero al principio fue muy difícil, por lo menos para mí fue muy difícil. bien, Mm. Es interesante eso que decís. A mí me pasa que yo comparto la forma en que llegué a verlo hasta el día de hoy, ¿no? El tema este. Esto de conocer, ¿no? La gente y no tener la información, es que conocer es distinto a saber. O sea, vos podés saber Mm, información, pero no conocer. Conocer es cuando experimentás al otro, la compañía del otro, lo que fuera. Entonces vos podés conocer a pesar de tener esa información, porque no va de la mano, conocer y saber, ah, son cosas distintas. puede Y la ser. gente también se confunde, la gente digo que ve a uno que canaliza, uno dice, wow, cuánta sabiduría que tenés. No es sabiduría, es información, es información. Y a veces a mí hay alguien que dice, vos sos un expendedor de información, porque cuando hablas, estás a 220 y ta, 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 ta. Y me causa gracia porque es verdad, se siente así. Pero es información, sabiduría es otra cosa, no es información, es algo que va mucho más allá de la información. Y Ujú. conocer también es experimentar y uno puede saber, es como puedes saber todos los datos de una rosa, pero no lo oliste, la típica, ¿no? Entonces si no lo experimentaste, no lo conoces. Entonces, la información no te priva de conocer, lo que sí puedes generar es cortocircuito con el otro, que el otro esté buscando información Ujú. en vos, entonces no da lugar a que lo conozcas o que se experimenten, para hacerlo así. En mi caso, Ujú. como yo empecé a atender relativamente temprano, la mayoría, por no decir casi todos mis amigos, me conocen ya como canalizador. Y Claro. como yo estoy 24/7 conectado, digamos, y entro y salgo por lo que expliqué, para mí es normal, pero no es canalizar ya, para mí es hablar. A claro, veces a mí cuando me preguntan, ¿y qué pensás de esto? Y yo miro el tema y yo ya estoy viendo la energía del tema, con lo cual estoy canalizando en algún punto también. Entonces mi opinión es una canalización en algún punto. Entonces no hay mucha diferencia y claro. para mí tampoco. Entonces a mí no me molesta. Y entonces vos decías, ¿das la información o te la piden? No, me la piden. Si no me la piden, no la Mm, doy. Tampoco Claro. A, siento la a mí me necesidad de pasa, darla. a mí me pasa que le conté hace poco a Débora, yo soy instructora de Pilates también, te cuento de Guido, trabajo con muchas personas desde la parte física, fui adentrándome poco a poco
porque han venido a mí pacientes oncológicos, pacientes con trastornos alimenticios, pacientes con ataques de pánico. Bueno, entonces me he abocado a lo terapéutico desde hace unos años, como buscando, hice distintos estudios por distintos lugares, de distintas formas, hasta que, bueno, llego hasta acá. Pero hice un diplomado en biodecodificación, entonces me pasa por ahí que viene alguien y me dice, me duele acá, y yo no lo puedo evitar, yo lo biodecodifico en el momento, lo siento, y trato de no invadir al otro, trato de ver si está disponible a escuchar, eh, eh, de dónde puede venir o qué pudo haber causado, y como encima los conozco, porque los veo cotidianamente en las clases, me resulta incluso mucho más fácil. Entonces, últimamente me he venido poniendo un freno para no sentir que estoy invadiendo al otro y esperar a ver si me preguntan, porque como saben que lo hago, por ahí me dicen, bueno, pero decime, ¿qué puede estar pasando? Y bueno, y ahí abro la puerta. Pero me ha pasado este último tiempo que cuando alguien me dice que le duele algo, yo siento ese dolor en el cuerpo. Mm. Y me ha asustado bastante, quiero decir. O se están moviendo y les duele algo y yo los miro y me doy cuenta que les duele, sin que me lo digan, sin que hagan, y yo me doy cuenta que hicieron un movimiento y les dolió y lo siento yo en el cuerpo. Y digo, esto es un montón. Y es un montón y trato de calmar mi mente y simplemente respirar y que fluya eso que pasa. Vos lo estoy compartiendo, creo, de forma muy íntima con ustedes Ujú. porque veo que ustedes lo están haciendo también conmigo, ¿no? Pero digo, son cosas que realmente me sorprenden, y a veces no sé bien cómo manejarme con esas situaciones. No. Yo creo que tiene que ver con una etapa, Angie, eso, ¿eh? Creo que todos nosotros hemos pasado por esto de que nos pase por la emoción lo que estamos haciendo, de que pase por el cuerpo, de sentir el dolor. A mí me ha pasado, no sé, estar en una sesión con un paciente y que aparezca un alma que ya se fue, que es un familiar, y sentir, ¿no? Y que el paciente, por ejemplo, me diga, no, porque me hizo muy mal, no me quise, y sentir la angustia de ese padre, de ese alma que ya no está, y llorar yo del dolor, de la angustia y estar escuchando lo que ese hombre decía y a mí me parecía terrible. Ahora ya, digo, tuve que trabajarlo, ¿no? Pero ahora ya no me engancho, pero sí he sentido el dolor. O iba caminando y después tenía un tremendo dolor y era que me había cruzado con alguien que se sentía mal y yo me pegué el dolor. Ujú. Eh, por algunos lados a eso le ponen como un concepto que tiene que ver con, ay, ahora no me sale, pero es como por solidaridad, quedarte con lo que O siente el empatía, otro, para claro. ayudarlo, que es algo inconsciente en realidad. Pero bueno, eso desde mi lugar, yo lo considero como una etapa que a mí me pasó en algún momento. Ahora ya trato de no llorar tanto. No significa que Ujú. algunas historias a mí no me hagan llorar, pero creo que eso nos debe suceder un poco a todos. No sé, Guido, vos ¿cómo Sí, lo vivís eso? yo, ¿Cómo manejás las emociones así? bueno, con lo que estabas diciendo, Angie, lo que considero también es que son propuestas de etapas, ¿no? Si empezás a sentir lo que el otro Ujú, siente, puede, fíjate lo siguiente, si la otra persona te da el permiso o te da eh, la oportunidad de poder hacer algo respecto a eso, decirle, che, te está doliendo acá, ¿no? Voy y le pones la mano o haces algo, fíjate después si el dolor en vos sigue, porque es muy probable que una vez que lo expresás o haces algo al respecto, esa energía se retiró de vos. Entonces, eso ujú. implica que la energía vino para ser expresada de algún modo, no se vino a quedar en el cuerpo tuyo. Entonces, por eso por ahí Claudia me decía, che, tenés que empezar terapéuticamente a hablar, porque sabía que Claro, era terapéutico. a Entonces, fíjate que mí por un no se me lado, queda. ahí Es está, un, es un flash. Lo siento y listo. Y Y se automáticamente va. presto atención porque yo ya estoy trabajando con esa persona en el reformer, en las clases. Incluso lo siento y no me llega a afectar. Es como si fuese una palmadita en el lugar y lo siento. Como también me ha pasado de ver a las personas y de estar viendo cómo están funcionando sus músculos
o ver cómo están funcionando sus articulaciones e inmediatamente alinearlos o corregirles posiciones. Eh, eso, eso me encanta porque es mágico para mí, me parece hermoso poder hacerlo, y no me impacta tanto como lo que me pasó de sentir eso de estar de espalda a alguien y estar sintiendo que a esa persona le estaba doliendo una parte del cuerpo. Eso sí me impactó porque no me parecía tan racional, entre comillas. Eh, Claro, es por eso. Porque la tapa invita a muchas cosas. Por ejemplo, la tapa invita a que expreses y hagas algo con lo que percibís. Y también la tapa invita a que puedas habilitar en vos, llamémoslo así, habilidades que no necesariamente deben ser justificadas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que pasar por esto? Es por valorarte, por el tema de la autoestima, construir la autoestima, saber que vos podés hacer cosas, no importa cuántos títulos tengas, hay cosas con las que vos viniste, naciste y desarrollas sola, y aplicar eso sin tener que justificarlo, y eso te construye, para decirlo de algún modo, la autoestima, y eso es importante, entonces la etapa podés estar invitando de eso. Y cuando pases esa etapa, la energía se va a mover diferente, porque va a tener otra propuesta diferente. Sí, quizás yo pensaba en respondérselo como así más concreto, ¿no? Es este vivo, Angie. Eso también es canalizar. Eso también es poner el cuerpo a disponibilidad para recibir la información también del otro y hacer algo con eso. Digo, si a nosotros nos llega algo de esta información es porque también algo ahí de nosotros está, ¿no? Como disponible para acompañar o para ayudar y para trabajar también. Yo siempre digo, ni uno solo de todos mis pacientes ha hecho que algo de mí no se trabaje cuando trabajo con él. Tal Ni uno cual. solo. Trabajo con el paciente y hay algo de ese paciente que trabajo conmigo misma, siempre. Lo mismo los alumnos. Yo siempre digo, esto es un proceso entre todos, dinámico. No aprenden solo ustedes, yo también aprendo un montón de todos ustedes. Me parece que tiene que ver un poco con esas cuestiones, por lo menos, digamos, yo lo siento así. Ujú. Sí. Muchas gracias. Y en mi caso, no, yo no tengo problemas con ese tipo de cosas, pero sí cuando hay, con la cantidad, cuando hay mucha cantidad de energía en un lugar, como por ejemplo un boliche, que no Uh, voy ni loco, sí. pero cuando hay mucha energía en un lugar, ok, estoy en toque y después me tengo que ir porque es como la guerra de las galaxias, no, no es mucho, mucho, y además no puedo Es hacer un nada porque montón. si no tiene sentido, entonces ahí me voy. Entonces, esas cosas sí, pero simplemente digo, me voy, y cuando me voy estoy bien y ya está. Tengo que elegir Ya está. lugares que no estén tan acumulados de energía. Bueno, yo siempre dije soy antisocial y es mi excusa perfecta. Yo siempre dije, bueno, lo siento, soy antisocial, no puedo estar con la gente. Y durante muchos años creí que lo era, ¿eh? Después entendí que era lo que pasaba, porque me sentía muy mal. Yo no puedo Cansancio. estar, no voy a recitales, no voy a ningún lado. No puedo estar en esos lugares. Después lo entendí, mucho tiempo después. Pero sí, yo uso esto de soy antisocial, no me gusta la gente. Que no es verdad, pero bueno. Es la única forma que tenía de ponerle palabra a lo que me estaba pasando. Pero sí, complicado ser nosotros. Tremendo. A veces en Bueno, realidad, ¿viste? En vez de ser antisocial es que tenés o uno tiene una sobredosis Ujú. de percibir mucho lo que se siente Sí. alrededor y lo que siente uno, y entonces eso es como que el Ujú. volumen está tan fuerte que te ensordece y ya no sabes la música que están poniendo. Pero es que escuchás, tenés el oído muy fino, esto voy. En cambio, por ahí, otra Ujú. persona que está en el polo opuesto, es una persona que por ahí no siente tanto y es fácil, esa persona fácilmente se ve captada por el inconsciente colectivo en un ambiente. Y entonces empieza a hacer cosas que tal vez normalmente no haría, o a sentir cosas que no son propias de sí, y no sabe, y simplemente las vive, pero no entiende la diferencia entre uno, lo que es la persona, y lo que está fuera de la persona. Y uno dice, bueno, Ujú. no soy antisocial porque no puedo hacer eso. No, es que uno ahí tiene más conciencia que aturde el nivel de Tal percepción. Y bueno, y cual. hay que buscar Ujú. nivelarlo, ecualizar un poquito la percepción, ¿no? Ujú. Pero no necesariamente es algo malo. Y si uno, inclusive si uno es antisocial, eh, por ahí es antisocial en manada, pero no antisocial con dos amigas tomando un café. Y Tal eso te hace cual. feliz y es tu Sí, sí, vida y tal está cual. perfecto. Entonces, está bueno, porque si no uno se pone estigmas que no son estigmas. Ujú.
Sí, no, no, tal cual. Yo ahora lo digo como medio en Claro, claro. chiste, sí. Un cafecito o una cervecita o un gin tonic, ¿no? Un traguito. Estamos muy, muy domingo, ¿eh? Pero sí, sí, tal cual. Yo soy muy de esto de que las cosas no están ni bien ni mal, ¿viste? Que las cosas simplemente son y desde el punto de vista que vos lo abordás, ¿es beneficioso o no? Pero no es que esté bien o mal. Tal cual. Entonces, me gusta, yo soy más del relativismo, ¿viste? Funciona Tal mejor. cual, Porque sí. habitando un mundo abstracto, y tener el relativismo funciona muy bien con un mundo abstracto. Ujú. Seguido, además, en todas sus sesiones, él es así, es como muy del relativismo. Y quizás también tiene que ver con esto, con que muy joven vos empezaste con esto. Claro. Yo como sufrí tanto, le escapé tanto, me interné me auto-interné en el Moyano tantas veces yo sola, pensando que era psicótica, que claro, obviamente, yo tengo como otra perspectiva y me hice cargo de esto como bastante más grande. Entonces me parece que vos ya lo tenés como más naturalizado y bueno, soy esto, yo todavía casi no lo digo, como es un secreto a Ah, voces, ¿no? no, a mí al contrario. Me parece No, no, a que, mí no. A mí, claro, es que para mí es entonces normal, ya, pero también es como, es que no. Otra cosa que me pasa es que, y esto puede sonar un poco cínico, no, no pretende serlo, pero es como, mira, el mundo no es un concurso de belleza, ¿no? Se supone que tenés que gustarle a la gente ujú, o agradarle. Entonces el punto ujú, es, sé vos misma. Entonces, para mí es normal esto de canalizar. Lo explico de 7 formas diferentes, depende de quién tengo adelante, en el idioma que me pueda llegar a entender, y está perfecto. Si puedo tener la versatilidad de explicarlo de 7 formas diferentes, buenísimo. Pero después la persona puede gustarlo o no, y tanto su derecho, es un mundo eso. Es un tal cual. mundo, y está bien, y para mí es como muy natural. Y por ahí alguien viene y me dice, vengo de Marte, y dejé la nave estacionada en la esquina. Buenísimo, le digo, no te, no te cobraron nada, no, buenísimo. O sea, se te lo tomo natural yo, está todo bien, cada uno tiene su mundo, está todo perfecto. El punto es, bueno, vamos a ver qué tarea viniste a hacer bajando la nave acá en la Tierra. Bueno, vamos a ver. Entonces, Claro. no, yo no, esto de juzgar o que me Claro, juzguen y demás, es como un accesorio raro del mundo, no sirve mucho eso. Ujú, claro. El que lo sí, necesita va a más. acceder a conocernos y el que no, no, simplemente. Sí, y está bien inclusive el que no, o inclusive la crítica. Por ejemplo, cuando hay Ujú, crítica, por ejemplo en redes sociales, ¿no? Y te llegan muchas críticas o mensajes o lo que fuera, y siempre está el punto de cómo lidias vos con el hate, ¿no? De internet, qué sé yo. Y no, no es que me haya pasado a mí, pero la crítica, bueno, me pasó pero muy poquito, pero la crítica es una forma de conexión. O sea, hay veces que la única forma de conectar con el otro es a través que te ujú, critique. Eso es un puente de conexión. Entonces, cambiarle la frecuencia, no importa si es crítica o te están alabando, es conexión. Entonces, usar la conexión, ujú, si querés hacer algo con esa conexión, como cuando alguien se hace viral y sale todo el mundo a matarlo con los comentarios, bueno, es que esa persona llegó a un montón de gente que naturalmente no hubiera llegado, pero sí llegó a través de la crítica. Y después de la crítica, cuando pase la tormenta, la gente por ahí lo va a resignificar, va a volver a ver el video de esa persona, o a escuchar lo que dijo, o a reflexionar, porque se generó la conexión. Entonces, la crítica está buena, fallar y que te critiquen está bueno, porque eso es ujú, conexión. La parte mala, si sí, querés tal ponerlo cual. malo, sería la indiferencia, porque en la Ujú, indiferencia no hay conexión. Entonces, Claro. sale al mundo, si te tiran besitos o si te tiran tomates, da igual, es conexión, está bien, vamos por todas. ujú, ujú. Y ahí está un poco, ¿no? Lo que decías al principio, esto de qué es estar conectado y qué es estar desconectado, ¿no? La indiferencia es Mm, una de esas formas. sí, sí. Sí, también seguramente tiene que ver, ¿no? Con esto de que yo arranqué a los 20 y Claudia me ayudó un montón. Sí, sin Claudia no Sí. hubiera podido. Ujú, Hermoso, le mandamos un beso a Claudia ujú, que nos ha estado formando el fin de semana pasado, a Sí, Débora y a mí sí. y a unos cuantos. La verdad que fue una experiencia maravillosa, una herramienta preciosa para poder utilizar, muy amorosa. Y bueno, seguimos en sincronicidad, todos como uno, ¿no? Guido, Ujú. contale a la gente cómo te pueden contactar. Yo ya vi tu video de YouTube en el cual lo explicas, pero me gustaría que se lo expliques a las personas que van a ver este vivo luego y a las que lo están viendo ahora para que puedan contratarte, Eh, llamarte, eh, contactarte. sí, mira, tengo la página ahí de Instagram, que es Tiempos Místicos. Eh,
Después mi página web es guidoconroy.com. Y después YouTube estoy, pero tengo un par de videitos nada más. También si se buscan Guido Conroy estoy por ahí. Y el mail es, no sé por qué tengo nombres diferentes, debería tener el mismo nombre en todos lados. El mail, porque el mail es complejo, pero es fácil de acordar. El mail es silenciointerior@hotmail.com.ar. Muy bien. Fueron de Parece acuerdo a tus estados, a las a etapas. tus Sí, sí. etapas. Sí, sí, Claro. tal cual, Está es muy así. bien. Sí, sí, sí. Me encanta, me Igual encanta. después igual después cuando lo subimos, nosotros dejamos ahí todos los datos para que también sea fácil el acceso para quienes lo ven Sí, después, Mm. porque por lo general pasa que se ve muchísimo después, tal más cual. allá de los que están conectados en este momento. Durante la Sí. semana vamos a ir editando fragmentos de este vivo para que la gente pueda ir eh, escuchando lo que creemos que es más importante, porque bueno, no todas las personas cuentan con una hora para escucharnos. Claro. Los que sí cuentan con ese tiempo lo pueden ver igual. A mí siempre me Y decían, ¿Mm? menos es más, me decían los días, todo el tiempo, a Menos lo es largo de la más. vida, menos es. ¿Cuál? Tal Tal cual, cual, tal tal cual, cual. tal cual, sí, sí. Y bueno, y Bueno, también, estamos como, sí, decía también Angie, ¿eh? Débora, a Débora también la pueden Ujú, contactar, siempre la robamos, ella también trabaja de forma virtual y de forma presencial está en Capital Federal, lo único que la promocionamos poco porque está tapada de trabajo, ujú, pero ella también sí. está a disposición y yo como biodecodificadora, instructora de yoga y de pilates Ujú. acá en Mendoza. Guido, un placer tenerte acá. Yo no quisiera tenerte una hora más. No sé cuál es tu disponibilidad, me encanta charlar con ustedes, pero bueno, también quiero ser respetuosa del tiempo que nos dedicas. Eh, y invitarte a Mendoza cuando con Débora hagamos nuestro encuentro, sería hermoso tenerte. Acá te vamos a recibir con rica comida y buenos vinos. Eh, Lo y bueno, importante es el vino, ya te lo digo. También un poco de vida y terrenal, ¿no? claro, sí, Obvio. tal cual, Sí. un poco y un poco para lograr el equilibrio. Te lo dice una Yo tengo una libriana acá. propuesta. Tengo una A propuesta, ver, Angie, que dale. cerremos el vivo, a ver si Guido quiere que cerremos el vivo nuestro, pidiéndole a Guido, a ver si quiere conectarse, como si en algún momento se desconectara, y canalizar algo respecto, no sé, lo que se te ocurre. Y nosotras, de los vivos del encuentro en Mendoza, estamos pensando hacer un retiro ahí en Mendoza, uno o Son muchos, muchos. no lo sabemos, No le vamos a que poner, podría no, ser no también. le vamos a poner tanta estructura como nos dijo él. Nada, Yo porque estoy no, agendando claro, todo, ¿eh? claro. Eh, Ahí ya nota es, claro, pero bueno, y lo yo terminamos antes así, ¿ok? Te de Dale. agradecemos. arrancar el vivo, Ajá. yo me había estado fijando un poco la energía de ambas. Eh, Ah, y ok. con esto que hablaba, ¿no? De la etapa del el momento en la vida, la etapa, etcétera. Y por ejemplo, con Angie lo que había visto, que un poco creo que lo mencioné en la charla, era el tema de, sentía la energía de Angie, sentía que era una persona que era muy, que es una persona que hace las cosas despacio, lento, pero bien hecho. O sea, mejor bien hecho que cantidad, no, calidad. Entonces lo hago despacio, bien hecho. Y es como muy minuciosa, muy detallista, muy así, y muy estudiosa también, y muy rigurosa con el detalle y el borde Oh, y esto, el otro, lo cual está muy bueno ujú, y muy amoroso también eso, ¿no? Este, y todo eso estaba en formación en formación, digamos, en relación a el valor propio que se daba, ¿no? Y los permisos que se ujú, daban. Por eso también mencioné lo de que, bueno, no hace falta tanta justificación, porque a veces se hace camino al andar. Y entonces está bueno que salga la guía interna súper amorosa y que salga y que haga y que dé el abrazo que quiere dar y que diga lo que quiere decir y demás. Entonces, y recién aprendes después que la guía interna hizo todo eso, ¿no? Entonces, dejar que corra un poquito el ujú, agua, sin tanto manual de uso de esta 3D y esta Matrix, ¿no? Eh, esa ujú. parte está buena, pero está planteada como un lindo desafío para comprender los límites de tu virtud, por decirlo así, o los no límites de tu virtud, por decirlo de algún modo, ¿no? Y poder Ujú, experimentarlo. Y cuando a vos con Débora, cuando estaba viendo tu energía, si bien hemos tenido sesión, viste que yo con las sesiones ujú, después me olvido, pasan 15 minutos y me olvido lo que hablamos. ujú. Eh, pero cuando te estaba sintiendo energía, que obviamente puede cambiar, ¿no? Cuando la sentí ahora, era una sensación de, claro, de flujo de información muy grande, tipo tsunami,
Y era, ok, acá hay que surfear y estar arriba de la ola. Entonces, era la búsqueda del equilibrio frente a tanta información y estímulo. Y se veía bien, ¿eh? Porque yo te veía surfeando, pero es continuo, Sí, también es 24/7. sí, Eso. sí, Entonces, era 24/7, el gran sí, sí. desafío era, el desafío no era la virtud, sino era, la virtud estaba dada, sino era el equilibrio en la virtud, ¿no? Entonces, cómo Ujú, mantenerte en la cresta de la ola, porque la ola está dada, viste, mucha gente quiere la ola, ujú, ¿no? La ola está dada acá. El tema es mantenerte ahí en la cresta. Entonces, veía eso. Y con respecto a los vivos, estaba viendo como proyectos, como si fuese la energía del proyecto. Y lo que veía era que estaba con muy buena sintonía, y que si aparecieron cuestiones como prácticas, ¿no? Como decir, si se integra, por ejemplo, era el propósito de vida, ¿no? Generalmente un tema ujú. continuado que hay. Y si se integraba, por ejemplo, dentro del propósito de vida, si vos lo abrís, es un abanico enorme que tiene que ver, bueno, y con los miedos, Claro. o con la Ujú, dependencia, o con la emocionalidad, etcétera, que todo hace a esa gran cadena que genera el concepto de propósito de vida. Y si ustedes abrían el juego, o abren el juego el día de mañana, para que los espectadores puedan decir de esa gran cadena qué tema les está impactando más o les gustaría que ustedes trabajen, indaguen. Ahí hay más interacción con los espectadores porque están poniendo sus inquietudes sobre la mesa y están inyectando al ujú, podcast también de eso. Entonces, un poco de la sangre de los espectadores también, ¿no? Que tenga. Entonces, si abrían ese gran abanico, que seguía siendo el propósito de vida, se veía muy bien, porque se veía como, te voy a poner un ejemplo, mis metáforas a veces son medias raras, pero veía como un enchufe de esos que son de 3 patitas, pero que también le entran las de dos ujú, patitas. Entonces, como diciendo, esto ujú. tiene mucho potencial para enchufar distintos puntos de vista y corre la electricidad por acá. Entonces, eso era lo que estaba viendo. Me encantó. Excelente. Y lo de los talleres no, Estoy, no lo vi, me puedo fijar. Lo de los talleres, que van a hacer talleres en Mendoza, pero continuados. Sí, retiros, una suerte de retiros transpersonales, lo conocen como espirituales, pero transpersonales, una idea de poder ir convocando a diferentes terapias que también fueron acá participando en los vivos, a que también puedan, ¿no? Como ser conocidos. Yo tengo un lema desde hace muchos años y es, y sanar tenemos que sanar todos. ¿Por qué nos quedamos acá en Cava, en Buenos Aires, y las demás provincias nos están necesitando? ¿No? Como una cosa, una suerte de empezar a movernos, ¿no? Para que la energía no solo sea acá, ¿no? Y nos puedan conocer. Entonces la idea es como empezar, ¿sí? A realizar estos como retiros transpersonales para poder trabajar con la gente y sí, por lo menos yo también empezar a ir a enseñar, que a mí me gusta mucho más quizás enseñar, o sea, me gusta tener pacientes, pero también me gusta, todos mis pacientes después son alumnos, me encanta enseñar, es algo que a mí me gusta mucho. Yo no sé si tiene que ver con lo que ustedes tienen pensado, pero la energía que yo veo es que, más allá de lo que se enseñe, más allá de la mancia que se expresa en esos retiros, hay algo que está muy energizado, que es que la gente está buscando como reconectar, pero con su humanidad. Entonces, en el grupo humano va a haber una corriente humana muy fuerte donde la gente conecta con lo más esencial de la humanidad, que puede ser, por ejemplo, la empatía, ¿sí? Y a Ujú, través de esa empatía es de donde reciben, sea la mancia o la enseñanza o lo que sea que vayan a compartir. Pero lo que quiero expresar es que tal vez en la estructura o el formato que le den al retiro, vamos a meditar, por ejemplo, tal cosa así, pero la meditación va a ser secundaria. Lo primario va a ser que se va a dar una energía de grupo humano y de conexión humana bien. muy fuerte, porque la gente está buscando conectarse, no sé por qué, pero ujú, está buscando conectarse con la humanidad, lo tiene muy latente, muy a flor de piel la necesidad, y ese lugar o ese ambiente que generen va a ser extremadamente propicio para eso. Entonces está bueno, lo otro, si bien queda secundario, no es menos importante, pero sí es bueno que sepan que por ahí captan algo, por ejemplo, me enseñé tal cosa, buenísimo. Es probable que a los 15 días la persona se olvidó un poco. ¿Por qué? Porque lo que ujú, inicialmente captó fue la conexión humana. Y va a querer seguir conectándose porque necesita volver a sí misma, pero necesita de la mano de otros, en un ambiente específico, y ese ambiente sí que lo pueden crear. ujú. Hermoso. Es más, ya está el nombre de retiro, ¿eh? Retiro para conectar. Ya Sí, está, ya lo tiró acá tal cual. Guido. Bueno, los Es domingos el, son pa- domingos es, para es el conectar. padrino. Es el padrino del retiro. Sí, sí, Hermoso, sí. me encantó. Sí, y Bueno, Bueno, mil gracias. la Ujú, posibilidad de movernos, ¿no? De trasladarnos nosotros también de un lugar a otro, ujú, que eso para mí es como tener una bocanada de aire fresco, mover, ujú. viajar
moverme de mi lugar, lo siento como una necesidad ya. Así que también va por ahí. Guido, Qué bueno. Bueno, te tiene mucho que ver agradecemos. con la fisicalidad también, ¿no? Que trabajas vos. Ujú, ujú. ¡Ay, por Dios! ¡Cuánta Tal información! cual. Son muy bonitos, esos dos han sido muy generosos, muy amorosos. Estoy muy agradecida, con mucha información para procesar estos días. Me están llegando varios mensajitos de personas que están muy, muy agradecidas también por todo lo que han escuchado. Guido, bueno, te vuelvo a repetir, estás súper invitado para El cuando, vino, cuando, tal cual. mínimo. Y cuando viaje, vos estás en Buenos Aires, me imagino, ¿o no? Sí, ahora sí. Bien, bueno, ojalá pueda conocerte también en persona en algún momento cuando viaje para mis pagos. Bueno, Agradecerles, muchas gracias otra vez. Les mando un abrazo enorme y gracias a toda la gente que nos acompañó en esta hora y piquito, porque nos pasamos como siempre 1 hora y 20. Ujú. Eh, y dejo todos los datos de Guido para que puedan contactarse con él, de Débora por supuesto como siempre. Que tengan una hermosa semana, eh, y bueno, les mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene con Carlos López, de Espacio Adara, para hablar de constelaciones familiares, otro gran mundo muy hermoso, muy, muy, muy hermoso. Bueno, Millones de gracias, Guido, y por supuesto que estás invitado a todos los vivos que quieras. dale, muchas Si gracias. sos el padrino del retiro, tenés ahí que venir, está, ¿eh? ahí Muchas está, gracias ya por la está, lo invitación. obligamos. Muchas gracias a todos por la invitación, a toda la gente que está escuchando inclusive después. Y bueno, siempre me sumaré a cualquier propuesta de esta cadena de vivos que están haciendo. Gracias. ¿Sí? Hermoso, me encantó, gracias, muy feliz. Un Nos abrazo vemos. enorme, aunque no Buen me vean, domingo yo Semana, para estoy acá. todos. Chao, chao. buena semana a todos. Buen domingo para todos. Chao, Chao. chao.